Ahora bien, estos fueron sus viajes. Se despidieron de su padre Mosé en el primer año de los jueces, después de haber rehusado el reino de su padre, deseaba conferirlas, y que también era la voluntad del pueblo. No obstante, partieron de la tierra de Zarahemla y llevaron a sus espadas y sus lanzas, sus arcos, sus flechas y sus ondas. E hicieron esto para proveerse de alimento mientras estuvieron en el desierto. Y así partieron para el desierto, con su grupo que habían escogido para subir a la tierra de Nefi a predicar la palabra de Dios a los lamanitas. Y sucedió que viajaron muchos días por el desierto y ayunaron y oraron mucho para que el Señor considerara que una porción de su espíritu los acompañéis y estuvierais con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos, los lamanitas, si posible fuese, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la depravación de las tradiciones de sus padres, las cuales no eran correctas. Y sucedió que el Señor los visitó con su espíritu y les dijo: sed consolados, y fueron consolados. Y les dijo también el Señor: id entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las conjugas y aflicciones, para que les deis, deis buenos ejemplos en mí, y os daré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Y aconteció que se animaron los corazones de los hijos de Mosé, así como los que estaban con ellos, para ir a los lamanitas a declararles la palabra de Dios. Y sucedió que cuando hubieron llegado a las fronteras de la tierra de los lamanitas, se separaron unos de otros, confiando en el Señor, en que se volverían a reunir al fin de su cosecha, porque creían que la obra que habían emprendido era grande, y ciertamente era grande, porque habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje. Impedieron, impe- impedieron, impedernido, thank you very much, y feroz, un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarles, y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro y la plata y las piedras preciosas. Sí, además procuraban posicionarse de estas cosas, asesinando y despojando para no tener que trabajar por ellos con sus propias manos. De modo que era un pueblo muy indolente, y muchos de ellos adoraban ídolos, y la maldición de Dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, las promesas del Señor se extendían a ellos mediante las condiciones de arrepentimiento. Por esta causa fue, por esta causa, pues, fue que los hijos de Moisés
habían emprendido la obra, para que quizá los condujeron al arrepentimiento, para que tal vez los trajeron al conocimiento del plan de redención. De manera que se separaron unos de otros y fueron entre ellos, cada uno a solos, según la palabra y poder de Dios que le era concedido. Ahora bien, siendo Amón el principio entre ellos, y aún más bien él que les ministraba, se separó de ellos después de haberlos bendecido según sus varias circunstancias, habiéndoles comunicado la palabra de Dios o ministrado a ellos antes de su partida. Y así iniciaron sus respectivos viajes por el país. Y Amón fue a la tierra de Israel, que así se llamaba por los hijos de Ismael, los cuales también se hicieron lamanitas. Y al entrar Amón en la tierra de Ismael, los lamanitas lo tomaron y lo ataron como acostumbraron para atar a todos los nefitas que caen en sus manos y llevarlos ante el rey. Y así se dejaba al gusto del rey matarlos o retenerlos en el cautiverio o echarlos en la cárcel o desterrarlos según su voluntad y placer. Y así Amón fue llevado antes el rey que gobernaba en la tierra de Ismael, y se llamaba Lamoni, y era descendiente de Ismael. Y el rey preguntó a Amon si era su deseo vivir en esa tierra entre los lamanitas, o sea, entre el pueblo del rey. Y le dijo a Amon, sí, deseo morir entre este pueblo por algún tiempo. Y sí, y quizá hasta el día que muera. Y sucedió que el rey Lamoni quedó muy complacido con Amón y hizo que le soltaran los legisladores y querían que él tomara por esposa a una de sus hijas.